Capítulo 201. Resolviendo con fuerza. Con su fuerza actual, las grandes naciones estaban obligadas a verlo con profunda cautela, especialmente porque cada uno de ellos tenía sus propios motivos ocultos. Ninguno se uniría realmente contra la Tierra del Fuego. Esta fue la oportunidad perfecta para anexar la Tierra de la Lluvia. Si perdían esta oportunidad, conquistarla más tarde se volvería exponencialmente más difícil. Las otras naciones sin duda ayudarían a la Tierra de la Lluvia a recuperar su fuerza, fomentando un poderoso rival para la Tierra del Fuego. Jiraiya, ¿estás desafiando abiertamente las órdenes? ¿Qué crees que estás haciendo exactamente? Al escuchar las palabras arrogantes de Jiraiya, mi tocado Omura no pudo contenerse más y lo reprendió bruscamente. Estoy liderando nuestras fuerzas para apoderarse de la Tierra de la Lluvia, fortaleciendo la Tierra del Fuego lo más rápido posible. Luego, libraremos la guerra contra las otras grandes naciones, unificaremos el mundo shinobi y pondremos fin a este ciclo constante de conflicto. Traeré la verdadera unidad al mundo shinobi y pondré fin a la guerra de una vez por todas. La voz de Jiraiya transmitía una convicción inquebrantable. Estás completamente delirando. ¿Unificar el mundo shinobi? Debes saber que siempre hay alguien más fuerte ahí fuera. Claro, es posible que hayas matado a Anso la salamandra y sellado a Shukaku, pero las otras grandes naciones siguen siendo inmensamente poderosas. ¿De verdad crees que conquistarlos será tan fácil? Omura replicó enojado. Jiraiya, realmente me has decepcionado hoy. Siempre creí que llevarías a la aldea hacia una nueva prosperidad, pero en cambio, estás tratando de incitar a una guerra que consumirá todo el mundo shinobi. ¿Te das cuenta de cuántas personas perderán a sus seres queridos? ¿Cuántos nunca regresarán del campo de batalla? Sarutobi Hiruzen suspiró, su mirada cargada de decepción. Las bajas son inevitables en la guerra. Pero si realmente queremos que la aldea se fortalezca, debemos luchar. Nuestra nación es actualmente la más poderosa. Superamos a las otras grandes naciones en fuerza. Con esta ventaja, deberíamos aprovechar más recursos para fortalecernos aún más. Sigues hablando de evitar la guerra, pero ¿alguna vez has considerado lo que sucederá si nuestra fuerza disminuye? Si las otras naciones nos superan, ¿crees que nos mostrarán misericordia? Mientras el mundo shinobi permanezca dividido, la guerra nunca terminará. No puedes detenerlo solo porque quieras. Solo tengo una razón para regresar a la aldea. Liderar nuestras fuerzas para tomar la Tierra de la Lluvia. Si estás de acuerdo, eso es ideal. Si no, tomaré otras medidas para que esto suceda. Esto no está en debate. El tono de Jiraiya era decidido. Jiraiya, ¿estás insinuando un golpe de estado? Utatane Koharu preguntó con gravedad. Si así es como eliges interpretarlo, que así sea. A partir de este día, el pueblo seguirá mi voluntad. Si no puedes aceptar eso, entonces seré claro. O cambias tu forma de pensar o serás reemplazado. Jiraiya ya no se molestaba con las bromas, había terminado de fingir. Había tomado su decisión. No deseaba luchar contra Hiruzen, pero sabía que las meras palabras nunca cambiarían de opinión al anciano. Si quería remodelar el mundo shinobi, tendría que usar la fuerza. No quería recurrir a la violencia. El conflicto dentro de la aldea conduciría inevitablemente a la inestabilidad. Pero si no hacía nada, su visión de un mundo shinobi unificado seguiría siendo un sueño. Si Hiruzen se negaba a apoyarlo, no tenía más remedio que actuar. Konoha necesitaba una voz única y unificada. Jiraiya, entiendo tu deseo de fortalecer la aldea, pero la guerra no es la respuesta. Conquistar la Tierra de la Lluvia solo profundizará la hostilidad de las otras naciones hacia nosotros. Verán a Konoha como una amenaza aún mayor y nos aislarán. Y en cuanto a lanzar una guerra a gran escala para unificar el mundo shinobi, eso es simplemente imposible. Nunca permitiré que hagas esto. La voz de Hiruzen era firme, su postura inquebrantable. Jiraiya suspiró para sus adentros. Parecía que, al final, no había forma de evitar un camino violento. Si la Tierra del Viento exige el regreso de Shukaku, ¿cumplirás? Jiraiya preguntó de repente. Las bestias con cola mantienen el equilibrio entre las grandes aldeas shinobi. Shukaku debe ser devuelto a la Tierra del Viento. El equilibrio entre las naciones no debe romperse. Mantener Shukaku solo nos convertirá en un objetivo para las otras grandes naciones. No permitiré nada que ponga en peligro la aldea. Hiruzen respondió con firmeza. Durante la guerra en la Tierra de la Lluvia, la Tierra del Viento envió a su Jinchuriki para asesinarme. Si no hubiera sido lo suficientemente fuerte, habría muerto a manos de ellos. Ya han decidido que debo morir, pero ¿crees que devolver su bestia con cola se ganará su gratitud?
¿Crees que nos perdonarán si se les da la oportunidad? No, se adentrarán en la Tierra del Fuego sin dudarlo. Ya no eres apto para liderar la aldea. Si permaneces en el poder, Konoha solo se debilitará. La voz de Jiraiya era fría. Ya estaba preparado para enfrentarse a Hiruzen en la batalla. Jiraiya, ¿realmente has elegido traicionar a la aldea? Exigió Homura, acercándose instintivamente a Hiruzen. Desconfiaba profundamente de Jiraiya. El hombre había demostrado su poder, derrocando a Ansola Salamandra y sellando Shukaku. Su fuerza estaba fuera de toda duda. Ahora estaba en el nivel Kage. Si Jiraiya atacara repentinamente, Homura no estaba seguro de poder defenderse. Esa era precisamente la razón por la que seguía reprendiendo a Jiraiya. Necesitaba demostrar su lealtad. El otro shinobi en la habitación permaneció en silencio. Todos se habían dado cuenta de la tensión subyacente. Jiraiya estaba obligando a Hiruzen a renunciar al poder. Sus visiones para el futuro de la aldea eran irreconciliables. El conflicto era inevitable. Todavía no querían tomar partido. Esperarían hasta que Jiraiya e Hiruzen determinaran un vencedor antes de elegir dónde estaban sus lealtades. Algunos, sin embargo, se inclinaron a apoyar a Jiraiya. Después de todo, la Tierra del Fuego tenía la ventaja en fuerza. Tenían el poder de apoderarse de vastos recursos. ¿Por qué no deberían hacerlo? Ya no tienes derecho a hablar. Puedes callarte ahora. La mirada de Jiraiya se volvió fría mientras dirigía sus palabras a Homura. El rostro de Homura se retorció de rabia. Abrió la boca para discutir, pero no salieron palabras. Al final, tenía miedo. Jiraiya, nunca imaginé que en solo 6 meses, tu mentalidad cambiaría tan drásticamente. Si realmente insistes en este camino, entonces no me culpes por tomar medidas contra ti. Hiruzen suspiró, su voz mezclada con arrepentimiento. Capítulo 202. Comienza el choque. No quiero pelear contigo, Lord Hokage, pero por el bien del futuro de la aldea y la verdadera paz en el mundo shinobi, no tengo otra opción. Jiraiya fijó su mirada en Hiruzen Sarutobi mientras hablaba. Jiraiya, ¿de verdad te vas a volver contra tu propio maestro? Koharu Utatane preguntó ansiosamente. Ver a Jiraiya y Hiruzen realmente a punto de pelear la inquietó. Jiraiya se había vuelto inmensamente fuerte, y Hiruzen no era menos formidable. Cuando dos tigres chocan, uno está destinado a resultar herido. Ambos eran pilares de la aldea, y temía las consecuencias de este conflicto interno. No deseo ser enemigo de nadie, respondió Jiraiya. Solo quiero hacer que el pueblo sea más fuerte. Si alguien se interpone en el camino de ese objetivo, entonces es mi enemigo, independientemente de quién sea. Entonces permíteme probar tu fuerza, agregó Jiraiya antes de desaparecer en un borrón, usando la técnica de parpadeo corporal para salir de la oficina del Hokage, dirigiéndose hacia las afueras de la aldea. No tenía intención de dejar que la batalla tuviera lugar dentro de la aldea. Si otros lo presenciaban, solo causaría un pánico innecesario, algo que quería evitar. Jiraiya, realmente has crecido, murmuró Hiruzen mientras lo perseguía de inmediato. La velocidad de Jiraiya obligó a Hiruzen a hacer todo lo posible solo para mantenerse al día. En cuanto a Koharu y los demás, se negaron a perderse la batalla, pero carecían de la fuerza para mantener el ritmo. Pronto, se quedaron muy atrás. En lo profundo de un denso bosque lejos de la aldea, Jiraiya e Hiruzen finalmente se detuvieron. Si pierdes, Lord Hokage, renuncia a tu puesto, declaró Jiraiya. Hiruzen sonrió levemente, pero sus ojos estaban serios. No dejaré que lleves a la aldea a la ruina. Por eso no perderé. ¿Y si pierdes? ¿Y entonces qué? Jiraiya presionó. Necesitaba escuchar la respuesta. Si Hiruzen se negaba a renunciar incluso después de ser derrotado, entonces Jiraiya no tendría más remedio que hacer todo lo posible, incluso hasta la muerte. Jiraiya sabía que Hiruzen era fuerte, pero confiaba en su victoria. En su viaje de regreso a la aldea, había absorbido el poder de Shukaku en sí mismo. Ahora, lo había dominado por completo. Hiruzen dudó por un momento antes de responder. Si pierdo, significaría que ya no soy apto para liderar. En ese caso, renunciaré. Jiraiya asintió solemnemente. Si pierdo, de ahora en adelante, obedeceré todas las decisiones tomadas por el pueblo sin cuestionarlas. Cuando llegaron Koharu y varios líderes de clanes, mantuvieron la distancia, eligiendo observar desde lejos. ¿Crees que Lord Hokage perderá? Preguntó uno de los jefes del clan. Jiraiya es su alumno. Si bien su fuerza ha crecido rápidamente, derrotar a Lord Hokage no será fácil, dijo un anciano. No estoy de acuerdo, respondió otro. Jiraiya puede haber resucitado rápidamente, pero mató a Ansola Salamandra y selló a Shukaku.
Esas son hazañas que ni siquiera Lord Kage podría lograr. Sellar a Shukaku es una cosa, pero derrotar a Hanzo. Eso se debió a su veneno. Si Lord Kage tuviera el antídoto, Hanzo no habría tenido ninguna oportunidad. Los shinobi que observaban se dividieron en dos bandos. Uno creyendo que Jiraiya podría ganar, el otro dudándolo. «Haz tu movimiento», dijo Hiruzen con calma. Jiraiya no dudó. Juntando las manos, instantáneamente entró en modo sabio. Los ojos de Hiruzen parpadearon con sorpresa. Al igual que el primero Kage, puedes ingresar al modo sabio al instante. Aunque había oído hablar de la habilidad de Jiraiya, verlo en persona era algo completamente diferente. Sagear. Bomba de fuego gigante. Una enorme bola de fuego rugió hacia Hiruzen. Técnica de clonación de sombras de Shuriken. Invocando un gran Smash Shuriken, Hiruzen lo lanzó hacia adelante. El arma se multiplicó en cientos, cortando la bola de fuego y continuando hacia Jiraiya. Los Shuriken giraban ferozmente, generando poderosos vendavales mientras volaban. Sagear. Rasengan gigante. Jiraiya empujó su mano derecha hacia adelante, formando un enorme Rasengan y rompiendo los proyectiles entrantes. ¿Qué jutsu es ese? Los shinobi que miraban estaban atónitos. Ni siquiera necesitaba señales con las manos. Ese jutsu no está registrado en los archivos de la aldea. Debe ser algo que Jiraiya desarrolló él mismo. Su talento es increíble, para crear algo así. Liberación de la tierra. Río de flujo de tierra. Hiruzen tomó represalias, transformando el suelo en un río de barro, barriendo hacia Jiraiya. Liberación de la tierra. Bala del dragón de la tierra. Del barro que fluía, emergieron varias cabezas de dragón, lanzando balas de tierra endurecida a Jiraiya. Liberación de fuego. Bala de dragón de fuego. Hiruzen siguió con un segundo jutsu, lanzando llamas abrasadoras para fusionarse con las balas de tierra, intensificando el ataque. Conocido como el profesor, el dominio del jutsu de Hiruzen no tenía paralelo. Su perfecta combinación de diferentes elementos fue prueba de ello. En un instante, desató un aluvión de técnicas contra Jiraiya. Jiraiya, imperturbable, negó con la cabeza. Si eso es todo lo que tienes, solo estás perdiendo el tiempo. Con un movimiento rápido, desenvainó la hoja de la llama del relámpago. Un golpe sin esfuerzo envió una ola masiva de energía hacia adelante, cortando cada jutsu en su camino. Capítulo 203. Batalla contra el tercero Kage. Hiruzen Sarutobi había dominado todos los jutsu elementales, combinándolos a la perfección para crear técnicas formidables. Sin embargo, debido a su rango relativamente bajo, su poder seguía siendo limitado. No importa que también los ejecutara, simplemente eran insuficientes para derrotar a Jiraiya. El corazón de Hiruzen se hundió al ver a Jiraiya neutralizar sin esfuerzo su ataque con un solo movimiento. Jiraiya realmente se había vuelto fuerte. Jiraiya, por el bien del futuro de la aldea, te detendré. Tus ambiciones nunca llegarán a buen término, declaró Hiruzen solemnemente. Si la aldea permanece bajo su liderazgo, entonces no hay futuro, respondió Jiraiya. Un Rasengan envuelto en llamas ardientes se formó en la palma de Jiraiya. Con un poderoso salto, lo impulsó hacia Hiruzen. Formando sellos de mano, Hiruzen decidió no tomar el ataque de frente. En cambio, su cuerpo se hundió en el suelo, desapareciendo de la vista. Estallido. El gran Flame Rasengan se estrelló contra el suelo con una explosión ensordecedora. La tierra se derrumbó, las grietas se extendieron en todas direcciones y los árboles circundantes quedaron reducidos a astillas por la onda expansiva o incinerados por las llamas. Liberación de la tierra. Vínculo del dragón de la tierra. El suelo tembló cuando varios enormes dragones de tierra estallaron, precipitándose hacia Jiraiya con una velocidad increíble. Liberación de la tierra. Captura del pantano. Al mismo tiempo, Jiraiya sintió que el suelo bajo sus pies se ablandaba, una intensa fuerza de tracción intentaba arrastrarlo bajo tierra. El dominio de Hiruzen del ninjutsu era excepcional, sus sellos de mano rápidos y precisos. En cuestión de momentos, había desatado múltiples técnicas en rápida sucesión. Si bien sus ataques carecían de un poder abrumador, un solo error podría resultar fatal. Si Jiraiya fuera atrapado, el vasto arsenal de jutsu de Hiruzen llovería sobre él instantáneamente. Este Hiruzen no era el anciano de la línea de tiempo original. Estaba en su mejor momento, su taijutsu y ninjutsu en su apogeo. El cuerpo de Jiraiya se hundió hasta la mitad en el suelo, y los dragones de tierra lo envolvieron con fuerza, inmovilizándolo. Como se esperaba del Hokage. Su dominio del jutsu es realmente incomparable. Jiraiya todavía es demasiado joven. A pesar de su inmensa fuerza, le falta experiencia en batalla. No puede derrotar al Hokage.
No es solo que sea joven, su rápido crecimiento lo ha vuelto arrogante. Mató a Hanzo, el llamado semidios del mundo shinobi. Si estuviera en su posición, probablemente estaría igual de confiado. Es natural que los jóvenes se sientan orgullosos cuando logran el éxito temprano. Solo espero que después de esta batalla, Jiraiya recupere el sentido. Si continúa por este camino, puede convertirse en un ninja rebelde. Perderlo sería un golpe devastador para Konoha. Mientras Jiraiya estaba atrapado, los shinobi observadores murmuraron entre ellos. Espera. Mira más de cerca. Eso no es Jiraiya, es un clon de la Tierra. ¿Qué? ¿Cuándo cambió? Ninguno de nosotros se dio cuenta. La comprensión envió una ola de conmoción a través de los espectadores. El Jiraiya atrapado se disolvió en el barro, solo un sustituto. Lo subestimamos. Un hombre que pudiera derrotar a Hanzo no caería tan fácilmente ante el Hokage. Tienes razón. Las batallas a este nivel están más allá de nuestra comprensión. Observemos y aprendamos. Muchos de los espectadores se sintieron avergonzados por sus conclusiones prematuras. No importa qué tan rápido te muevas, no puedes escapar de mi detección. Jiraiya reapareció del denso bosque, desenvainando la hoja de la llama del relámpago y lanzándola hacia un punto específico de la tierra. Después de lanzar su gran flame Rasengan, inmediatamente usó una técnica de sustitución para ocultar su cuerpo real. Su verdadera intención era sentir las fluctuaciones del chakra de Hiruzen bajo tierra. En el momento en que Hiruzen lanzó su jutsu, expuso su posición. Las agudas habilidades sensoriales de Jiraiya ya se habían fijado en él. Jiraiya podía sentir que Hiruzen se movía continuamente bajo tierra para reducir sus posibilidades de detección. Pero poco sabía él, sus movimientos habían sido expuestos durante mucho tiempo. La hoja de la llama del relámpago se disparó hacia adelante, sus llamas y relámpagos se entrelazaron en la punta de la hoja antes de hundirse en la tierra. La suciedad y los escombros estallaron en el aire cuando una figura sombría saltó. Era Hiruzen. El ataque de Jiraiya cubrió un área tan amplia que Hiruzen no tuvo más remedio que emerger. Flujo de llamas. Jiraiya desató una técnica combinada, fusionando tierra y sage chakra basado en fuego para crear una oleada masiva de lava fundida, inundando el campo de batalla. La lava se elevó hacia adelante, consumiendo todo a su paso. ¿Cuánto chakra se necesita para desatar un jutsu tan aterrador? Las reservas de chakra de Jiraiya son simplemente monstruosas. ¿Es eso realmente sorprendente? Alcanzó la fuerza del nivel Kage en solo medio año. Si no tuviera algo especial, esa sería la verdadera sorpresa. Incluso el shinobi de élite de Konoha que observaba la pelea no pudo evitar asombrarse por la demostración de poder de Jiraiya. Liberación de la tierra. Muro de flujo de tierra. Al ver la lava entrante, Hiruzen arrojó barro por la boca, formando rápidamente una enorme barrera de tierra. La oleada fundida chocó con la pared, haciéndola temblar. Aunque se mantuvo, la lava devoró constantemente su superficie. Mientras tanto, Jiraiya, imperturbable por el calor, se lanzó hacia adelante sobre la lava, cerrando la distancia entre ellos. Su técnica Flame Flow contaba con temperaturas extremas, pero no representaba una amenaza para él. Bala de dragón de agua y rayo. Hiruzen rápidamente formó sellos de mano, desatando un colosal dragón de agua infundido con un relámpago crepitante. El dragón rugió mientras avanzaba, su forma electrificada iluminando el campo de batalla. Con un poderoso movimiento de su cola, cargó directamente contra Jiraiya. Capítulo 204. Enma. Este fue uno de los ninjutsu compuestos más poderosos de Sarutobi Hiruzen. Al ver a Jiraiya tratando de acercarse, Hiruzen inmediatamente activó la técnica. Sabía que Jiraiya tenía un propósito al acercarse a él, y no podía permitir que eso sucediera. Es incluso más problemático que Hanzo la salamandra. La expresión de Jiraiya se volvió solemne. La presión que exudaba Sarutobi Hiruzen era mucho mayor que la de Hanzo. Sin su veneno, Hanzo no tendría ninguna posibilidad contra el tercero Kage. Sagear. Rasengan de bola ultra grande. Jiraiya formó un enorme Rasengan y lo arrojó hacia el dragón de la tormenta. Sin embargo, el dragón destrozó al Rasengan en el impacto y continuó su carga sin inmutarse. Un rayo crepitó alrededor de la mano derecha de Jiraiya mientras moldeaba un Rasengan infundido con energía eléctrica. Con un poderoso salto, cargó contra la bala del dragón de la tormenta. Un relámpago cegador estalló cuando el Rasengan del trueno explosivo atravesó la bala del dragón de la tormenta, neutralizándola en un violento estallido de energía. Una técnica que puede cambiar libremente las propiedades elementales. Mirando el Rasengan, Hiruzen analizó el jutsu de Jiraiya.
Hiruzen arrojó una oleada masiva de electricidad de su boca, enviando cientos de rayos hacia Jiraiya. Cada rayo era tan grueso como la muñeca de un bebé, y el gran volumen hizo que el ataque fuera abrumador. Liberación de imanes. Pared de arena de hierro. Jiraiya apretó el puño derecho y un torrente de arena de hierro brotó del suelo, formando una pared resistente. El hierro, un conductor natural, absorbió la mayor parte de la energía del rayo, dispersándola inofensivamente en la tierra. ¿Por qué Jiraiya usa Magnet Release? La liberación magnética es una técnica secreta exclusiva de la Tierra del Viento. Se desarrolló a partir de las inscripciones en el cuerpo de Shukaku. ¿Cómo lo dominó Jiraiya? Mató al Jinchuriki de la Tierra del Viento y obtuvo el método de entrenamiento. Imposible. Un Jinchuriki nunca saldría de la aldea con tales secretos. Incluso si tuviera el método de entrenamiento, Magnet Release se deriva del chakra de Shukaku. Jiraiya acaba de sellar a Shukaku. Incluso con la técnica, no podría haberla aprendido tan rápido. Los shinobi observadores estaban completamente conmocionados por el uso de Magnet Release por parte de Jiraiya. Bloqueando el ataque Lightning Release, Jiraiya volvió a apretar el puño. La arena de hierro se comprimió en una mano masiva y negra como boca de lobo y se estrelló contra Sarutobi Hiruzen. Jiraiya, ¿cómo dominaste Magnet Release? Incluso Hiruzen quedó atónito por la habilidad de Jiraiya, pero rápidamente formó sellos de mano. El suelo a su alrededor estalló, enviando pilares de piedra a toda velocidad hacia la mano de hierro que descendía. Porque ya he dominado el poder de Shukaku, respondió Jiraiya sucintamente. Auge. La mano de hierro aplastó sin esfuerzo los pilares de piedra y continuó su descenso. Su tamaño y velocidad hacían imposible la evasión. Hiruzen no tuvo más remedio que enfrentarlo de frente, invocando Jutsu. Hiruzen mantuvo la compostura. Mordiéndose el pulgar, golpeó el suelo con la mano, invocando a Enma, el rey mono. Enma, aclamada como la bestia de invocación más fuerte, no solo podía usar ninjutsu, sino que también poseía un cuerpo indestructible. Podía transformarse en el bastón adamantino, capaz de extenderse y retraerse a voluntad. Hiruzen, ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué estás luchando contra Jiraiya? Enma se sorprendió brevemente al ver a Jiraiya como el oponente. Te lo explicaré más tarde. Transfórmate en el bastón adamantino. Hiruzen instó. Sin dudarlo, Enma formó sellos de mano y se transformó en un bastón negro, aterrizando en las manos de Hiruzen. Inmediatamente, el bastón adamantino se alargó, atravesando la mano de hierro descendente, rompiendo la arena infundida con chakra. La arena de hierro negro llovió como gotas, dispersándose por el campo de batalla. Como se esperaba de la bestia invocadora del Hokage, verdaderamente formidable. La invocación del Hokage no es más débil que la de las criaturas legendarias de las tres grandes tierras sabias. Jiraiya puede invocar criaturas del monte Miboku. Veremos muy pronto cuál es más fuerte. Los espectadores estaban más emocionados que nunca. Aunque se trataba de una batalla interna, presenciar un choque entre figuras tan poderosas fue estimulante. El espíritu de batalla de Jiraiya ardió aún más al ver a Enma. Hiruzen balanceó el bastón adamantino, enviando poderosas ráfagas de viento que empujaron a Jiraiya hacia adelante como una fuerza invisible, muy parecida a los guantes que una vez le había dado a Tsunade. Jiraiya cortó con su Lightning Flame Blade, desatando una ráfaga de arcos brillantes que golpearon el bastón adamantino. Pero cada hoja de energía se hizo añicos al impactar, incapaz de dejar un rasguño en el arma indestructible. Sagear. Tormenta eléctrica ultra grande Rasengan. Una vez más, Jiraiya desató un Rasengan lo suficientemente poderoso como para rivalizar con una bomba de bestia con cola. El fuego y el relámpago se arremolinaron juntos, formando una esfera masiva de destrucción. Lo lanzó hacia adelante, y la tierra fundida debajo respondió, elevándose en una oleada ardiente para fusionarse con el ataque. Ese jutsu es demasiado poderoso. Todos, regresen. Si explota, quedaremos atrapados en la explosión. Al darse cuenta del potencial devastador de los Rasengan, los shinobi de Konoha se retiraron rápidamente. Habían estado parados cerca de la batalla para tener una mejor vista, pero ahora sabían que estaban en peligro. El Rasengan chocó con el bastón adamantino, enviando una tremenda onda de choque a través del cuerpo de Hiruzen. Una fuerza aterradora viajó a través del bastón, adormeciendo sus brazos. El puro impacto lo hizo patinar hacia atrás. Hiruzen, este ataque es demasiado fuerte. No puedo aguantar solo. La voz de Enma resonó en la mente de Hiruzen. El Rasengan era casi igual a una bomba de bestia con cola en potencia bruta. Incluso con su cuerpo indestructible, Enma estaba comenzando a sentir la tensión. Capítulo 205. Derrota.
Aunque Enma poseía un cuerpo indestructible, tenía sus límites. Un Rasengan a la par con una bola de bestia con cola era algo que simplemente no podía soportar. El dolor sacudió su cuerpo mientras luchaba por mantener su forma. Hiruzen Sarutobi, al ver la terrible situación, rápidamente formó sellos de mano, creando 4 clones de sombra que simultáneamente tejieron signos. 5 ataques de diferentes naturalezas elementales convergieron en un solo pilar de energía cegador, chocando de frente con los Rasengan. Estallido. Una explosión ensordecedora sacudió el campo de batalla, desatando una devastadora onda expansiva que se extendió en todas direcciones. Con el Rasengan neutralizado, el bastón adamantino, ahora sin obstrucciones, se estrelló contra la cabeza de Jiraiya. 8 puertas liberadas, puerta de choque, abierta. Un intenso vapor azul brotó del cuerpo de Jiraiya mientras miraba hacia el bastón que descendía. En lugar de esquivar, apretó el puño derecho y lo lanzó hacia adelante. Con un rugido atronador, su puño se disparó hacia adelante, produciendo una explosión masiva de presión de aire. Las llamas se enroscaron alrededor de su brazo, retorciéndose en forma de dragón. Desde la distancia, parecía como si una bestia divina se enroscara alrededor del brazo de Jiraiya. Esta técnica de taijutsu era una que había desarrollado, inspirada en Morning Peacock Afternoon Tiger de Midway. Arc. El puñetazo en llamas golpeó el bastón adamantino con una fuerza inmensa, enviando a Enma volando. El impacto lo obligó a salir de su forma de bastón, revelando su estado original. Su pecho estaba hundido y la sangre brotaba de su boca. El taijutsu de Jiraiya era abrumador. Su físico había sido mejorado varias veces por el sistema, haciendo que sus golpes fueran terriblemente poderosos. ¡Qué monstruoso taijutsu! Las pupilas de Hiruzen se contrajeron mientras veía a Enma volver a su forma original. Sabía mejor que nadie lo duro que era el cuerpo de Enma. Jiraiya desapareció de su posición, reapareciendo sobre Enma. Su pierna derecha se tensó mientras se preparaba para dar una patada aplastante. En ese momento, Hiruzen entró en acción, lanzando un contraataque dirigido directamente a la cabeza de Jiraiya. Hiruzen fue rápido. Si Jiraiya continuaba su ataque, sería golpeado. La única forma de evadir el golpe era retractarse de su propia ofensiva. Jiraiya entendió el plan de Hiruzen pero lo ignoró. No tenía intención de detenerse. Enma era un oponente formidable. Si Jiraiya pudiera eliminarlo primero, Hiruzen perdería la mitad de su fuerza de combate, ya que muchas de sus técnicas requerían la cooperación de Enma. Arc. La patada de Jiraiya conectó con Enma, enviándolo a toda velocidad por el aire como una bala de cañón. Se estrelló contra una montaña distante, reduciéndola a escombros. Al mismo tiempo, el ataque de Hiruzen aterrizó en Jiraiya. Golpe. El cuerpo de Jiraiya tembló ligeramente, sintiendo solo un dolor sordo. Apenas se inmutó bajo el impacto. Por otro lado, Hiruzen hizo una mueca. Se sentía como si hubiera pateado un diamante irrompible. Su pierna palpitaba en agonía. Antes de que pudiera reaccionar, Jiraiya lo agarró por la pierna y lo arrojó al aire con una fuerza inmensa. Múltiples Rasengan de bolas ultra grandes. Jiraiya instantáneamente conjuró varios Rasengan masivos, lanzándolos hacia el Hiruzen en el aire. ¿Por qué te volviste contra Jiraiya? Justo cuando los Rasengan estaban a punto de atacar, Enma, a pesar de sus heridas, se transformó una vez más en el bastón adamantino, atravesando los ataques entrantes. Como se esperaba de una bestia invocadora con un cuerpo indestructible, Jiraiya reconoció internamente la resistencia de Enma ya que todos sus Rasengan fueron anulados. No nos hemos vuelto el uno contra el otro, dijo Hiruzen, aterrizando y agarrando el bastón adamantino. Simplemente tenemos puntos de vista diferentes, y la única forma de resolver esto es a través del combate. ¿Cuál es exactamente el desacuerdo? Preguntó Enma. Quiere unificar el mundo shinobi librando una guerra, declaró Hiruzen, exponiendo las intenciones de Jiraiya. También reveló cómo Jiraiya había matado a Anso de la Salamandra y sellado a Shukaku. Hiruzen, dada su fuerza, es natural que piense de esta manera, razonó Enma. Poner fin a la agitación en el mundo shinobi a través de la unificación es un camino viable. El primer Hokage tuvo la fuerza para conquistar todas las naciones, pero decidió no hacerlo. Me niego a ir en contra de su voluntad, dijo Hiruzen resueltamente. Y, sin embargo, el mundo sigue en conflicto. Las grandes naciones nunca lograron la paz que Hashirama imaginó. Tu maestro murió en la primera guerra shinobi, lo has olvidado. Está claro que el camino de Hashirama es defectuoso. El amor por sí solo no traerá paz al mundo shinobi, respondió Enma.
En su opinión, el plan de Jiraiya era factible. Si uno poseía una fuerza absoluta, debía usarla para unificar el mundo y poner fin a los interminables conflictos. Pero, ¿qué sucede cuando esa fuerza absoluta desaparece? Si se pierde el poder que impone la unidad, el mundo se fracturará de nuevo, hundiéndose de nuevo en el caos, argumentó Hiruzen. Jiraiya sonrió. Entonces simplemente no moriré. Las preocupaciones de Hiruzen eran válidas. Si Jiraiya unificaba el mundo por la fuerza, su muerte haría que todo se desmoronara nuevamente. Pero la longevidad no estaba fuera de alcance en el mundo shinobi. Jiraiya tenía el sistema, y con la destreza científica de Orochimaru, lograr la inmortalidad no era imposible. Mientras permaneciera vivo, su mundo unificado no colapsaría. Este camino no funcionará, Jiraiya, insistió Hiruzen. Entonces no me contendré más. Jiraiya, al ver que Hiruzen permanecía obstinado, perdió toda la paciencia. Un relámpago crepitó a su alrededor mientras se preparaba para desatar toda su fuerza. Capítulo 206. Compitiendo por el reconocimiento. Tan pronto como cayeron las palabras, Jiraiya inmediatamente creó una gran cantidad de clones de sombras, cada uno de ellos preparando su propio jutsu. Primero, su cuerpo real, con la ayuda de 2 clones de sombras, desató la liberación del fuego. Puerta de los 5 guardianes. Una imponente ola de fuego surgió hacia adelante, llevando el poder de incinerar los cielos. Sagear. Magnet Release Rasengan. Arte sabio. Gran llama Rasengan. Arte sabio. 1000 agujas para el cabello. Arte sabio. Prisión de la miríada de truenos. Los clones de sombra de Jiraiya desataron un aluvión de jutsu, bombardeando el campo de batalla con una abrumadora tormenta de variantes de Rasengan y otras técnicas poderosas. Fue aún más intenso que cuando luchó contra Anso de la Salamandra. Los ataques combinados de Rasengan se fusionaron en un mar de devastación, mientras que los otros ninjas se dispersaron, atacando desde múltiples ángulos. No es de extrañar que haya podido derrotar a Anso, este nivel de ataque es más que aterrador. El Hokage no tendrá ninguna posibilidad. El Hokage va a perder. Este nivel de poder supera el rango Kage. ¿Cómo es que Jiraiya tiene tanto chakra? Está lanzando tantos jutsu a la vez. Estas técnicas son casi todas de rango S. Esto es como un desastre natural. El shinobi de Konoha que observaba jadeó en estado de shock y miedo. Sus ojos, llenos de incredulidad, estaban fijos en Jiraiya como si fuera una especie de monstruo. Una reserva de chakra tan inmensa estaba más allá de lo humano. Entierro de arena de hierro. Jiraiya formó rápidamente sellos de mano, reuniendo una gran cantidad de arena de hierro, dándole forma en un maremoto masivo antes de enviarlo hacia adelante. No tenía intención de herir levemente a Hiruzen Sarutobi. Si solo infligía heridas leves, el Hokage simplemente se recuperaría y volvería al poder. Hiruzen era demasiado terco, solo una fuerza abrumadora podría hacer que se sometiera y cambiara su mentalidad. Al ver el jutsu entrante, la expresión de Hiruzen cambió drásticamente. Balanceó su bastón adamantino y creó 4 clones de sombra, cada uno contrarrestando con su propio jutsu. Estallido. Estallaron una serie de explosiones ensordecedoras. El suelo tembló violentamente, partes de él se derrumbaron, mientras que el polvo y los escombros llenaron el aire. Cuando el polvo se asentó, el bastón adamantino no se veía por ninguna parte. Enma había recibido demasiado daño y se había visto obligada a regresar a su reino. La armadura de Hiruzen estaba hecha jirones, su cuerpo cubierto de heridas. La sangre goteaba pesadamente de las comisuras de su boca y, lo que es más importante, una profunda herida estropeó su abdomen. Has perdido. De ahora en adelante, lideraré este pueblo. Jiraiya miró fríamente al maltrecho Hiruzen, su voz desprovista de emoción. Mirando a Jiraiya, completamente ileso, Hiruzen solo pudo asentir. Sabía que si se negaba, Jiraiya no dudaría en matarlo para asegurar su gobierno. Hiruzen quería vivir. Mientras permaneciera vivo, al menos podría tratar de mitigar algunas de las decisiones de Jiraiya y evitar que Konoha cayera en el extremismo. Con la aceptación renuente de Hiruzen, Jiraiya inmediatamente usó la técnica de parpadeo corporal para moverse hacia el shinobi de Konoha reunido. ¿Qué piensas hacer ahora? Los fríos ojos de Jiraiya recorrieron al shinobi que anteriormente se había opuesto a él. Jiraiya-sama, ya que tenemos el poder de conquistar la tierra de la lluvia, no hay razón para contenerse. Estoy dispuesto a ayudarte a unir el mundo ninja. Jiraiya-sama, con tu fuerza, llevarnos a apoderarnos de la tierra de la lluvia es inevitable. No tenemos ninguna razón para no seguirte. Con Hiruzen derrotado, ninguno de ellos se atrevió a desafiar a Jiraiya por más tiempo. Ve a curar al Hokage, ordenó Jiraiya a Koharu Utatane.
Koharu, ahora el médico más hábil de Konoha, asintió. Entendido, Jiraiya-sama. Aunque era su menor, el abrumador poder de Jiraiya no le dejó más remedio que dirigirse a él con respeto. Rápidamente administró un tratamiento básico a Hiruzen antes de que lo ayudaran a regresar a la aldea junto a Jiraiya. La batalla entre Jiraiya e Hiruzen permaneció en secreto entre los altos mandos de Konoha. Los shinobi comunes de la aldea y los civiles no tenían conocimiento de ello. Las figuras clave dentro de la aldea sabían que Hiruzen había sido completamente derrotado sin que Jiraiya recibiera un solo rasguño, un reconocimiento de ellos era suficiente. Una vez que los altos mandos aceptaran a Jiraiya, el resto de la aldea lo seguiría naturalmente. ¿Cuándo planeas asumir el cargo de Hokage? Hiruzen preguntó débilmente a su regreso a la oficina del Hokage. Sabía que no tenía más remedio que renunciar. Una vez había considerado a Jiraiya como su sucesor, pero después de ver cómo se desarrollaban sus ambiciones, había abandonado esa idea. Ahora, sin embargo, no le quedaba otra alternativa. No hay prisa. Primero, tomaremos el control por completo de la Tierra de la Lluvia y erradicaremos a todos sus ninjas restantes. Solo entonces tomaré el asiento del Hokage. Jiraiya se sentó en la silla del Hokage, con voz tranquila. Las fuerzas de avanzada ya han rodeado a Megakure. Si enviamos otros 4000 shinobi de élite, podemos acabar con la aldea. ¿Quién de ustedes quiere manejar esto? Preguntó Jiraiya. No tenía intención de regresar al campo de batalla personalmente. El ninja de la lluvia había perdido toda esperanza, no había necesidad de que actuara. Unos pocos Jonin de élite liderando una fuerza calificada serían suficientes para terminar el trabajo. Por ahora, permanecería en Konoha, esperando a los enviados de la Tierra del Viento. Habiendo capturado a Shukaku, sabía que Tsunagakure enviaría a alguien a negociar. Jiraiya-sama, el clan Uchiha es más que capaz de manejar la destrucción de la Tierra de la Lluvia. Jiraiya-sama, el clan Aburame también está preparado para asumir la tarea. En el momento en que Jiraiya planteó la pregunta, los líderes de los principales clanes de Konoha rápidamente se ofrecieron como voluntarios. Jiraiya había derrotado por completo a Hiruzen, demostrando ser el más fuerte de la aldea. Incluso si todos se unieran contra él, no tendrían ninguna posibilidad. Si la batalla hubiera sido reñida, podrían haberse puesto del lado de Hiruzen para oponerse a él. Pero ahora, sin poder para resistirlo, no tuvieron más remedio que mostrar su lealtad. Sabían que la victoria de Jiraiya era absoluta. Ahora, su única opción era demostrarle su valía. Capítulo 207. Equilibrio de poder. Al ver cómo los líderes del clan expresaban su lealtad uno por uno, sintió una profunda sensación de satisfacción. Su toma de posesión había sido un éxito total, rápido, decisivo y sin causar agitación en el pueblo. Con su fuerza abrumadora, ya había sometido a estos jefes de clan, dejándolos sin más remedio que alinearse. Ninguno de ellos se atrevió a aliarse con Sarutobi Hiruzen contra él. Uchiha Fugaku, la tarea de eliminar a los shinobi restantes de Amegakure recae en ti. Espero que lo lleves a cabo sin problemas, declaró Jiraiya, su aguda mirada fija en el joven Uchiha. Jiraiya había tomado una decisión. Esta misión sería manejada por el clan Uchiha. Su fuerza era innegable. Durante el mandato de Sarutobi Hiruzen, los Uchiha habían sido marginados, su poder temido en lugar de utilizado. El liderazgo anterior había dudado en confiarles responsabilidades importantes, preocupados de que completar con éxito tales misiones reforzara su influencia y perturbara la estructura de poder de la aldea. Pero Jiraiya era diferente. Tenía la fuerza para reprimir a Uchiha si era necesario, por lo que no había razón para desperdiciar una fuerza tan formidable. Jiraiya-sama, el clan Uchiha no te decepcionará, respondió Fugaku con firmeza. A pesar de su juventud, Fugaku ya era el jefe de su clan, una hazaña notable, considerando que aún no había llegado a la edad adulta. En la línea de tiempo original, no solo engendró a Uchiha Itachi, un prodigio famoso por su lealtad a Konoha, sino que también despertó al Mangekyou Sharingan, convirtiéndolo en un shinobi formidable por derecho propio. Sin embargo, las circunstancias habían limitado sus oportunidades de mostrar plenamente su fuerza. Ahora, la situación era diferente. Durante años, la aldea había reprimido a los Uchiha, alejándolos de su núcleo. Pero con Jiraiya al timón, se les confiaba una misión crucial. Fugaku entendió que si tenían éxito, la posición de los Uchiha dentro de Konoha sin duda cambiaría para mejor. Cualquiera puede ofrecer palabras bonitas, dijo Jiraiya con frialdad. No me interesan las promesas, quiero resultados. Muéstrame tus acciones y deja que el campo de batalla determine tu valor. Se inclinó un poco hacia atrás antes de continuar.
Conmigo aquí, puedes desplegar tantos shinobi en el frente Ame como sea necesario. Incluso si todos los ninjas de la Tierra del Fuego fueran enviados a la guerra, te garantizo que cualquier enemigo lo suficientemente tonto como para atacar a Konoha nunca regresaría con vida. Jiraiya era muy consciente de que acababa de tomar el poder y aún no estaba familiarizado con los detalles más finos de los despliegues militares de Konoha. Por lo tanto, dependía de sus subordinados administrar la logística. Compila una lista de todos los shinobi que se enviarán al frente de Amegakure de inmediato y envía las órdenes para reunirlos de inmediato, instruyó. Siguió una ráfaga de discusiones en la oficina del Hokage. Pronto, se finalizó la lista de shinobi desplegados. Sarutobi Hiruzen había afirmado anteriormente que Konoha carecía de la mano de obra para reforzar el frente Ame. Eso no era más que una excusa, las palabras de un cobarde. En realidad, reunir una fuerza de 6.000 shinobi para la campaña fue una tarea sin esfuerzo. El clan Aburame también se desplegará en el frente, agregó Jiraiya, asegurando una fuerza equilibrada. Dirigiéndose a sus consejeros, continuó. Una vez que llegues, haz que Tsunade regrese a la aldea. Era hora de implementar una de sus políticas clave. Establecer un cuerpo médico dentro de Konoha. Si bien ya había shinobi entrenados en ninjutsu médico, su número era limitado y su importancia se había pasado por alto durante mucho tiempo. La mayoría creía que los ninjas médicos eran un lujo más que una necesidad. Esta no era solo la mentalidad de Konoha. Otras naciones tenían la misma creencia, no estaban dispuestas a invertir mucho en entrenarlos. En la línea de tiempo original, Tsunade había luchado con uñas y dientes para convencer a los líderes de Konoha del valor de una división médica dedicada. Su persistencia finalmente había llevado a un cambio importante en la estrategia del campo de batalla, requiriendo que cada escuadrón de 3 hombres incluyera un médico. Esta política única había reducido significativamente la tasa de bajas de Konoha y fue un factor importante en su éxito durante la Tercera Guerra Shinobi. Ahora que Jiraiya tenía el control, no veía ninguna razón para retrasar esta iniciativa. Con las órdenes dadas, el shinobi reunido partió rápidamente de la oficina del Hokage. Jiraiya-sama, no se puede confiar en el clan Uchiha, dijo Koharu Utatane con gravedad después de que los líderes del clan se hubieron ido. Requieren estímulos emocionales intensos para despertar el Sharingan, lo que a menudo resulta en personalidades inestables. Sus acciones son impredecibles y su lealtad es cuestionable. Otorgarles demasiado poder podría llevarlos a dar un golpe de estado. Jiraiya se echó hacia atrás, su expresión ilegible. Había anticipado esta reacción. Durante el reinado de Tobirama Senju, los Uchiha habían sido fuertemente reprimidos. A pesar de tomar a Uchiha Kagami como discípulo, las políticas de Tobirama fueron diseñadas para mantener al clan bajo control. Sus estudiantes, incluido Koharu, habían heredado su cautela hacia los Uchiha. Mientras esté aquí, el Uchiha no podrá causar ningún problema real, dijo Jiraiya con frialdad. Pero déjame recordarte, este pueblo es una entidad. Si continuamos alienándolos, tratándolos con sospecha y desconfianza, solo se distanciarán más. Cuanto más se sientan como extraños, más difícil será integrarlos. Y si alguna vez eligen la rebelión, bueno, ese será el día en que dejarán de existir. Su tono era inquebrantable. Confiaba en que, bajo su liderazgo, ningún golpe echaría raíces. Los Uchiha eran fuertes, pero ninguno de ellos había despertado al Mangekyou Sharingan todavía. Cualquiera con sentido común reconocería que desafiar a Jiraiya en su mejor momento era un suicidio. Después de una breve pausa, Jiraiya se volvió hacia Sarutobi Hiruzen. Me gustaría que asumieras el papel de asesor Hokage. A pesar de todo, Hiruzen seguía siendo un shinobi de nivel Kage. En las batallas venideras, su fuerza sería un activo valioso. Jiraiya no tenía intención de dejarlo de lado por completo. Un guerrero hábil, sin importar sus errores pasados, todavía tenía sus usos. Al final del día, todos los shinobi capaces jugaron un papel en el futuro de la aldea. Capítulo 208. Aún no es digno. Hasta que pudiera cultivar nuevos guerreros de nivel Kage, Jiraiya no tuvo más remedio que seguir confiando en Hiruzen Sarutobi. Hiruzen simplemente asintió con la cabeza ante la cita de Jiraiya, eligiendo no decir nada. En cuanto a los asuntos de la aldea en el futuro, ustedes dos ya no participarán en la toma de decisiones. La mirada de Jiraiya se posó en Mitokado Omura y Utatane Koharu mientras hablaba. Los dos ancianos eran conocidos por su obstinada adhesión a los viejos ideales. Ahora que había tomado las riendas de la aldea, no había necesidad de mantenerlos en el poder.
Su forma de pensar se alineaba demasiado con la de Hiruzen, y permitirles permanecer en el liderazgo solo obstaculizaría las reformas que pretendía implementar. No ofrecían ningún beneficio real, solo obstáculos. Las expresiones de Omura y Koharu cambiaron. No esperaban que Jiraiya los despojara de su autoridad tan rápidamente. Instintivamente se volvieron hacia Hiruzen, esperando que hablara en su nombre. A pesar de que había tensión entre Hiruzen y Jiraiya, este último seguía siendo su alumno. Creían que si Hiruzen respaldaba la autoridad de Jiraiya, no sería marginado por completo. Omura y Koharu no estaban dispuestos a renunciar a su influencia en Konoha. Después de mantener el poder durante tanto tiempo, la perspectiva de perderlo en un instante era difícil de aceptar. Esperaron expectantes a que Hiruzen intercediera, pero él se limitó a negar con la cabeza. Hiruzen no tenía intención de hablar por ellos. En su mente, su posición como asesor del Hokage hacía que la presencia de Omura y Koharu fuera redundante. Lo entendemos, Lord Jiraiya. A pesar de su renuencia interior, los dos ancianos mantuvieron una fachada respetuosa antes de darse la vuelta para salir de la oficina del Hokage. Podrías haber manejado eso con más delicadeza, suspiró Hiruzen. Despojarlos del poder tan abruptamente solo generará resentimiento. Una reducción gradual de su autoridad habría sido más prudente. Jiraiya entendió su frustración pero permaneció indiferente. Él respondió con calma. ¿Y qué pasa si están resentidos conmigo? Su pensamiento rígido solo ralentizará el progreso de la aldea. Si se atreven a actuar en contra de los intereses de Konoha, perderán sus vidas. No le preocupaban Nomura y Koharu. Eliminarlos no sería más que un movimiento de su espada. Dejaré el Anbu existente bajo tu mando, continuó Jiraiya. Tengo la intención de cultivar una nueva fuerza propia. No tenía ningún deseo de heredar el Anbu de Hiruzen. La selección de sus miembros había sido supervisada en gran medida por el propio Hiruzen, lo que significa que le eran profundamente leales. Mantenerlos en su lugar solo limitaría su efectividad bajo un nuevo líder. En lugar de perder el tiempo tratando de ganarse su confianza, Jiraiya prefirió comenzar desde cero. Unos días después, los enviados de la Tierra del Viento llegaron a Konoha. Había 3 de ellos, liderados por un Chunin de élite llamado Akita Kasuno, acompañado por 2 jóvenes Chunin. Anciano, ya casi estamos en Konoha, le dijo uno de los shinobi más jóvenes a Akita. ¿Crees que nuestra misión tendrá éxito? No importa lo difícil que sea, debemos recuperar Shukaku, suspiró Akita, mirando a la aldea que tenía delante. Si fallamos, nuestra nación enfrentará la destrucción. No era optimista. Sabía que recuperar Shukaku de Konoha no sería fácil. Al llegar a las puertas de Konoha, los guardias detuvieron rápidamente al trío. Después de declarar sus identidades y propósito, uno de los guardianes respondió con frialdad. Sígueme. El shinobi de Konoha ya había sido informado de la llegada de los enviados del País del Viento y se le había ordenado que los llevara directamente a la oficina del Hokage. A estas alturas, la noticia de la victoria de Jiraiya sobre Anso de la Salamandra y su captura de Shukaku se había extendido por toda la aldea. El prestigio de Jiraiya se había disparado y muchos en Konoha lo veneraban como una leyenda viviente. Incluso si Hiruzen no había cedido formalmente el título de Hokage, Jiraiya ya tenía el apoyo inquebrantable de la mayoría. Su influencia ahora superaba con creces la de Hiruzen. Siendo realistas, incluso si Jiraiya no hubiera vencido a Hiruzen en combate directo, el ex Hokage aún no habría tenido más remedio que pasarle el manto. La única forma en que Hiruzen podría haber retenido el poder era a través de la traición, una opción poco probable, ya que nadie en la aldea podía oponerse a Jiraiya. Al llegar a la oficina del Hokage, los enviados del País del Viento se tomaron un momento para enderezar sus vestimentas antes de entrar. Saludos, Lord Hokage. Señor Jiraiya. Jiraiya e Hiruzen ya habían recibido noticias de su llegada con anticipación. Hiruzen permaneció sentado en la cabecera de la habitación, mientras que Jiraiya estaba justo detrás de él. Aunque Hiruzen técnicamente ocupaba la posición más alta, estaba claro quién tenía realmente la autoridad. Después de intercambiar algunas bromas, Akita Kasuno fue al grano. Señor Hokage, el Jinchuriki de nuestra aldea fue al campo de batalla en la Tierra de la Lluvia sin el conocimiento de nuestro Kazekage. Sus acciones no fueron sancionadas por la Tierra del Viento. Estamos profundamente entristecidos y conmocionados por lo que sucedió, pero lo hecho está. Afortunadamente, este incidente no causó pérdidas a sus fuerzas. Señor Hokage, he venido a recuperar a Shukaku. Sus palabras fueron amargas. La Tierra del Viento había perdido a su Jinchuriki y su bestia con cola, pero Konoha había salido ilesa. ¡Qué risible!, se burló Hiruzen, su expresión se oscureció.
¿Esperas que creamos que no tenías conocimiento de las acciones de tu Jinchuriki? Si esa es la actitud que está trayendo a esta negociación, es mejor que se vaya ahora. Hablas como si tu aldea no tuviera ninguna responsabilidad, agregó Jiraiya con frialdad. Si no hubiera sometido a tu Jinchuriki y contenido a Shukaku, ¿cuántos shinobi de Konoha habrían muerto? Entrecerró los ojos antes de dar su veredicto final. Si quieres que Shukaku regrese, envía a tu Kasekaje para discutir los términos personalmente. No eres digno de esta negociación. Jiraiya ya había ideado un plan. Usaría a Shukaku como cebo para atraer al Kasekaje a Konoha, y luego lo eliminaría con una fuerza abrumadora. Si el plan tenía éxito, la Tierra del Viento perdería a su líder más fuerte, debilitándolo significativamente en cualquier conflicto futuro. Capítulo 209. Solo puede haber un gobernante. En este momento, la Tierra del Viento era posiblemente la más débil entre las 5 grandes naciones. Sin una potencia de nivel Kage para mantener la línea, si Jiraiya lideraba personalmente a las fuerzas de Konoha en un ataque, había una buena posibilidad de que pudieran apoderarse de la Tierra del Viento, incluso si la nación todavía tenía algunos recursos ocultos en los que confiar. En la superficie, Tsunagakure solo tenía 2 combatientes de nivel Kage, el Kasekaje y su Jinchuriki. Pero ahora que Jiraiya había eliminado a su Jinchuriki, eso dejaba solo al Kasekaje para defender el orgullo de su nación. Vinimos aquí de buena fe para resolver este conflicto, Lord Jiraiya. Al escuchar la demanda de Jiraiya, Akita Kasuno frunció el ceño y habló en voz baja y firme. Ya estaba encontrando que las condiciones de Jiraiya eran excesivas. Obligar al Kasekaje a viajar personalmente a Konoha para negociar fue una solicitud extremadamente peligrosa para Tsunagakure. Después de todo, Konoha tenía múltiples figuras de nivel Kage entre sus filas. Si el Kasekaje entraba en Konoha y decidían atacar, no habría forma de que saliera con vida. Tsunagakure ya había perdido el poder de disuasión de una bestia con cola. Si su Kasekaje también caía, la posición de la Tierra del Viento como una gran nación correría un riesgo aún mayor. La expresión de Jiraiya se oscureció mientras exudaba un aura peligrosa. ¿Estás diciendo que estoy siendo irrazonable? Kasuno sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras el sudor frío goteaba por su rostro. Por supuesto que no, Lord Jiraiya, respondió rápidamente. La pura intención asesina que irradiaba Jiraiya era sofocante. Sus piernas se sentían débiles debajo de él, y por un momento, realmente sintió como si estuviera parado ante un dios de la matanza. Su miedo a Jiraiya en este momento incluso superó su miedo a Hiruzen Sarutobi. Después de todo, incluso Ans de la Salamandra había caído ante Jiraiya. Vine aquí bajo órdenes directas del propio Kasekaje, continuó Kasuno. Todo lo que digo y hago representa su voluntad. Los resultados de nuestras discusiones aquí no serían diferentes de si el propio Kasekaje estuviera presente. Sarutobi Hiruzen finalmente habló. No necesitamos enfatizar la importancia de una bestia con cola. La pregunta es, ¿qué precio está dispuesto a pagar por su devolución? En la mente de Hiruzen, siempre que Tsunagakure cumpliera con ciertas condiciones, Konoha podría devolver Shukaku y mantener el equilibrio entre las grandes naciones. Pero esta ya no era su decisión. Jiraiya era el que estaba a cargo ahora, y las viejas políticas ya no se aplicaban. Kasuno respiró hondo y dijo, Señor Hokage, el primer Kasekaje compró Shukaku al primer Hokage. Nos gustaría volver a comprarlo, al precio original. Los ojos de Jiraiya se entrecerraron. Su voz se volvió fría. ¿Entonces estás diciendo que crees que puedes recuperar a Shukaku sin siquiera reconocer el poder de Konoha? Kasuno apretó los puños y se encontró con la mirada de Jiraiya. Señor Jiraiya, con el debido respeto, Lord Hokage es el que lidera Konoha. Todavía no ha dado su respuesta, no es tu lugar rechazar nuestra oferta. Cuida tu boca. Jiraiya desapareció de su lugar. En un abrir y cerrar de ojos, apareció ante Kasuno y clavó su puño en el abdomen del hombre. Kasuno ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Un dolor agudo le atravesó el estómago mientras se desplomaba de rodillas, gimiendo de agonía. Se sentía como si sus entrañas estuvieran siendo retorcidas por una cuchilla. Jiraiya lo miró, su voz como el hielo. Permítanme dejar esto claro. Fui yo quien capturó Shukaku. Si lo quieres de vuelta, jugarás según mis reglas. De lo contrario, puedes olvidarte de volver a verlo. Y en caso de que no te hayas dado cuenta, soy yo quien lidera Konoha ahora. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Si tu Kasekaje quiere negociar, tendrá que venir aquí él mismo. Tienes medio mes. Si no llega dentro de ese tiempo, Shukaku pertenecerá a Konoha, de forma permanente. No importa el precio que ofrezcas después, no te lo devolveremos.
Kasuno luchó por ponerse de pie, su rostro oscuro. No era tonto. Jiraiya claramente estaba obligando al Kasekaje a venir por una razón. Respiró hondo. Señor Jiraiya, el acuerdo con respecto a las bestias con cola fue firmado por las 5 grandes naciones. ¿Estás realmente dispuesto a romper ese pacto? ¿No temes las consecuencias de que las otras naciones se unan contra ti? Jiraiya se burló. Los acuerdos existen para contener a los débiles. La fuerza de Konoha ya ha superado a la de Tsunagakure. Tenemos el poder de establecer un nuevo acuerdo. Su paciencia se había agotado. Regresa a tu aldea y dile a tu Kasekaje lo que dije. Con eso, echó a Kasuno de la oficina del Hokage. Los guardias de Kasuno se apresuraron a ayudarlo a levantarse. Señor. ¿Estás bien? Kasuno apretó los dientes, obligándose a ponerse de pie. Estoy bien. Pero en el fondo, sabía que las negociaciones habían terminado. No tenía sentido quedarse más tiempo. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue de Konoha. En el momento en que salió de la aldea, inclinó la cabeza hacia el cielo y dejó escapar un rugido furioso. Esto es una vergüenza más allá de las palabras. Kasuno era una figura respetada en el mundo shinobi, pero hoy había sido humillado por una generación más joven. La rabia y la amargura hervían dentro de él, pero no había nada que pudiera hacer. La fuerza lo era todo. Y en este momento, Konoha tenía todo el poder. Sin otra opción, la delegación de Tsunagakure partió a casa derrotada. De vuelta en Konoha, Hiruzen dejó escapar un suspiro. Jiraiya, estamos presionando demasiado. El Kasekaje nunca aceptará estar bajo estas condiciones. No quería que el Kasekaje viniera en absoluto, porque si lo hacía, Jiraiya probablemente lo mataría, y eso significaría una guerra a gran escala entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Viento. Peor aún, las otras grandes naciones sin duda se pondrían del lado de Konoha. Pero Jiraiya no se inmutó. Si el Kasekaje quiere mantener el estatus de Tsunagakure como una gran nación, no tendrá más remedio que venir. Hiruzen frunció el ceño. ¿Y si lo hace? Los ojos de Jiraiya brillaron con determinación. Creo que la Tierra del Fuego solo necesita un gobernante. La expresión de Hiruzen se volvió grave. Sabía lo que quería decir Jiraiya. En la Tierra del Fuego, el poder se dividió entre 2 autoridades. El Hokage, que lideraba a los shinobi, y el Daimi, que gobernaba el país. En la superficie, el Daimi ocupaba la posición más alta, incluso tenía el poder de aprobar o negar el nombramiento de un nuevo Hokage. Pero Jiraiya no creía en este sistema dual. Si quería unificar el mundo shinobi, necesitaba un control total sobre la Tierra del Fuego. Y eso significaba eliminar al Daimi. Después de todo, en tiempos de guerra y caos, solo podía haber un verdadero gobernante. Capítulo 210. Comienza el camino de Orochimaru. Unir todas las fuerzas dentro de la Tierra del Fuego, entrenar mejor a la próxima generación de shinobi y eliminar al señor feudal, estos eran pasos necesarios. Después de todo, el daimyo controlaba todos los ingresos fiscales de la nación. La riqueza de la Tierra del Fuego se concentró en su mansión, mientras que Konoha tuvo que solicitar fondos y recursos para el entrenamiento de shinobi. Solo después de la aprobación de la oficina del daimyo, el Hokage podría asignar recursos. Si los fondos fueran insuficientes, obstaculizaría directamente la capacidad de Konoha para entrenar a sus ninjas. Teniendo en cuenta todo esto, eliminar el daimyo no era solo una posibilidad, era una necesidad absoluta. Matar al daimyo sumiría a la Tierra del Fuego en el caos. Esto no se puede permitir. Sarutobi Hiruzen rechazó inmediatamente el plan de Jiraiya. Las consecuencias de asesinar al daimyo fueron graves. La inestabilidad política sacudiría a toda la nación. Jiraiya entendió esto. Sin embargo, con la guerra en su apogeo, esta era la oportunidad perfecta para actuar. Después de todo, una vez que el trabajo estaba hecho, simplemente podía echar la culpa a otro país. Sé que esto tendrá un gran impacto, admitió Jiraiya, pero por el bien del futuro de la aldea, debe hacerse. Eras Hokage, deberías entender mejor que nadie cuánto nos han retenido debido a las limitaciones de recursos. Además, el daimyo y su corte viven en el lujo, despilfarrando inmensas riquezas en sus indulgencias cada año. Si ese dinero se invirtiera en nuestras fuerzas shinobi, Konoha sería mucho más fuerte de lo que es ahora. La Tierra del Fuego había estado en paz durante años, lo que permitía al daimyo concentrarse nada más que en el placer. Eso, en sí mismo, fue un desperdicio colosal. No te equivocas, admitió Hiruzen, frunciendo el ceño. Pero actuar precipitadamente sigue siendo demasiado peligroso. Jiraiya no discutió más. Simplemente había informado a Hiruzen, no había buscado su aprobación.
Sin decir otra palabra, salió de la oficina del Hokage. Varios días después, Tsunade y Orochimaru regresaron a la aldea. Te he llamado porque necesitamos más ninjas médicos, le dijo Jiraiya a Tsunade. Es crucial para el futuro de la aldea. Quiero que entrenes a una nueva generación de shinobi médicos para fortalecer nuestras fuerzas. Esta es una misión importante y te daré los recursos que necesites. Tsunade asintió. He estado pensando lo mismo por un tiempo. Nuestra aldea no tiene suficientes ninjas médicos. He visto a demasiados camaradas sufrir heridas fatales sin forma de salvarlos. Yo me encargaré de esto. Ella había sido consciente de este problema durante mucho tiempo. Pero antes, su posición en la aldea no había sido lo suficientemente alta como para impulsar tales cambios. Incluso si hubiera expresado sus preocupaciones, los superiores probablemente las habrían ignorado. Ahora que Jiraiya lo había mencionado él mismo, estaba más que feliz de asumir la responsabilidad. Desde la infancia, había visto a muchos de los miembros de su clan Senju sucumbir a sus heridas debido a la falta de tratamiento adecuado. Ella había jurado cambiar eso. Deberías comenzar los preparativos de inmediato, instruyó Jiraiya. Si es necesario, consulta a los ancianos de tu clan. Visitaré el complejo de Senju más tarde hoy. Tsunade asintió y se fue. Jiraiya se volvió hacia Orochimaru. Después de meses de guerra, ¿ha cambiado su visión de la vida? Orochimaru parecía aún más frío y distante que antes. Los últimos meses de derramamiento de sangre solo habían reforzado lo que ya sabía. La vida era frágil. He visto morir a demasiados camaradas, contestó Orochimaru. La vida es fugaz. Puede terminar en cualquier momento. Entonces, ¿has llegado a alguna conclusión nueva? Preguntó Jiraiya. En la línea de tiempo original, la obsesión de Orochimaru con la fragilidad de la vida lo había llevado por el camino de la investigación prohibida. Sus avances científicos fueron invaluables y Jiraiya quería asegurarse de seguir la misma trayectoria. Quiero cambiar esa fragilidad, dijo Orochimaru. Pero todavía no sé cómo. Entonces comienza fortaleciendo el cuerpo, sugirió Jiraiya. Te daré acceso a los archivos restringidos de Konoha. Había decidido otorgarle a Orochimaru acceso completo a la investigación prohibida de la aldea. En la línea de tiempo original, el progreso de Orochimaru se había acelerado gracias al apoyo de Danzo, lo que le permitió estudiar muchas técnicas secretas. Sin embargo, no se le había dado acceso completo, de lo contrario, no habría necesitado robar más registros cuando desertó. Esta es una misión importante, continuó Jiraiya. Vas a asesinar al daimyo de la Tierra del Fuego. Debes eliminarlo limpiamente, sin dejar rastros. Aunque el daimyo estaba protegido por un escuadrón de ninjas, solo uno era de nivel Chunin. Las posibilidades de éxito de Orochimaru eran extremadamente altas. Lo haré mañana, dijo Orochimaru sin dudarlo. Ni siquiera pidió una explicación. Después de una breve pausa, agregó, quiero un Sharingan. Jiraiya no se sorprendió. En la línea de tiempo original, Orochimaru siempre había estado fascinado por el poder del Sharingan. Había intentado robar el cuerpo de Itachi después de unirse a la Akatsuki y luego apuntó a Sasuke, fallando en ambas ocasiones. Concederé tu solicitud, dijo Jiraiya. Una vez que termine la guerra en Amegakure, te conseguiré un poco de Sharingan para estudiar. Muchos Uchiha habían caído en la batalla, y adquirir algunos de sus ojos no sería difícil.